El gobierno de la República niega que este tráiler, en donde murieron al menos 55 personas, algunos otros están debatiéndose todavía entre la vida y la muerte, están heridos, más de 105 heridos, hay 19 menores de edad que se encuentran también en gravedad. Bueno, el gobierno niega que hayan pasado por retenes. Sin embargo, información periodística publicada en distintos medios de comunicación da cuenta de que pasaron en al menos 3. Algunos de los sobrevivientes de esta tragedia dicen: pues hubo un momento en el cual el tráiler se para y todos nos dicen que nos callemos dentro hacinados, y pues como que se escucha que le están dando una lana a los de migración, que no sería algo nuevo. La historia de los agentes de migración en nuestro país es francamente dantesca, es maquiavélica. Ha habido ocasiones de acusaciones severas de nexos con el narco, de venta de migrantes al crimen organizado. Hoy sabemos, de acuerdo a información periodística, que este tráiler de la muerte pasó al menos 3 retenes. El primero saliendo en San Cristóbal de las Casas. El segundo ahí muy cerca de Tuxtla Gutiérrez, en la garita ubicada en Chiapa de Corzo. Y el tercer retén también ahí muy cerca en Chiapa de Corzo. De hecho, donde hay un accidente donde se volcó el tráiler, había solamente 2 kilómetros de distancia entre el último retén. ¿No se supone que los retenes era para evitar justamente esto? Para evitar que fueran seres humanos hacinados en un tráiler, que estuvieran ahí más de 166 personas traficadas. Estamos frente a un fenómeno muy complejo. Obviamente no es un asunto que solamente apunte al Instituto Nacional de Migración, o que solamente apunte al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o que solamente apunte a una u otra. Es un asunto multifactorial, es un asunto complejo, es un asunto que se está dando en varias partes del mundo y que evidentemente, pues aquí en México somos pues el paso de la migración, en donde la mayor parte quiere llegar hacia los Estados Unidos. Tengo en la línea telefónica a la doctora Isabel Gil Everard. Ella es investigadora postdoctoral del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas en el Colmex, en el Colegio de México. Doctora, un honor tenerla en este espacio. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis, y muchas gracias por la invitación, todo lo contrario. ¿Qué lectura le da a este fenómeno? Hoy hablamos del tema por la tragedia que se dio la semana pasada, pero pues es constante y están llegando los migrantes y están hacinados, y ahora está este asunto del quédate en México de nueva cuenta. ¿Qué lectura le da a todo este asunto? Cuéntenos. Pues mira, Luis, yo creo que justo una de las cosas que hay que evitar hacer, o que pueden servir para interpretar y para entender esto, es no pensar la migración como una crisis, sino pensarlo como una realidad que detona crisis humanitarias, crisis de atención, crisis de salud, pero no es que en sí la migración sea una crisis, ¿no? Y entonces nos enfrentamos una y otra vez pues a tragedias como estas, que lo que hablan es, pues, por un lado, de unos factores de expulsión imparables de los países de donde vienen estas personas, que están expulsando a miles y a miles y a miles de personas, familias, niños, niñas, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad. Por otro lado, una industria de la migración que lucra de estos movimientos y que se fortalece en cuanto se fortalecen las políticas restrictivas, ¿no? O sea, entre más difícil es cruzar una frontera, pues más caro es, ¿no? Es una básica, como una ley económica. O sea, entre más difícil se vuelve transitar por un territorio, más lucrativo es para quien te ofrece el servicio, ¿no? De transitar, para estos traficantes. Y pues yo creo que esta tragedia hay que interpretarla entre eso, ¿no? Entre una expulsión brutal de personas que se enfrentan a regímenes de mucha contención, tanto en México como en Estados Unidos. Claro. Y que la opción que tienen es pues pagar por un servicio pues que los trata de llevar a su destino, y que estas personas se benefician y pues los transportan en estas condiciones, los exponen en estas condiciones, y pues bueno, claramente quien se beneficia también, pues quien está coludido con estos transportes, ¿no? Y con estas redes de tráfico. Esto que me dices es interesantísimo y es muy importante. Yo tomo nota, no verlo como una crisis, sino como una realidad. Es cierto, o sea, no es algo que estalló, de pronto es algo que viene sistemáticamente avanzando y que continuará
acostumbrarnos tampoco creo que sea la solución, sino entrar con temas que puedan pues dar un cambio a lo que hemos estado viviendo, ¿no? O sea, esto va a continuar, no se va a parar la siguiente semana, no se va a parar el siguiente año. O sea, el tema de gente que está buscando sobrevivir, no que está buscando la oportunidad de comprar unos tenis en Estados Unidos, o sea, que está buscando sobrevivir, va a continuar pues de menos en los siguientes años, ¿no? Claro, y creo que, como dices, es una cosa que pues lleva muchos años y continuará, y el verlo como una realidad que claramente tiene desafíos, ¿no? O sea, no significa, bueno, una realidad, pues crucemos los brazos y sentémonos, ¿no? Sino hay que ver cómo responder a los desafíos que representa, tanto para los países de origen como para países de tránsito, de destino y demás. Y pues México es todo, ¿no? México es país de origen, de tránsito, de destino, de retorno, de asilo, ¿no? Y creo que hay que ver pues como una realidad también diversa. O sea, a México llegan personas que pretenden ir a Estados Unidos en el tiempo más corto posible, es cierto, pero también tenemos personas que buscan quedarse en México, también tenemos personas que vienen a México de manera temporal a trabajar y regresan a sus países de origen, tenemos personas retornadas, tenemos un montón de personas retornadas de México, de Estados Unidos, que han vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos y que son retornadas a México. Ahora tenemos, como bien decías, los MPPs. Entonces, pensar que la contención migratoria es la única respuesta que México puede ofrecer, pues creo que es un poco miope ante una realidad pues tan diversa, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Porque, a ver, digo, obviamente no hay una solución, o sea, no son así como que algo sencillo, es sí. Un problema sumamente complejo y me imagino que también las soluciones son multifactoriales, pero se habla mucho es que hay que atacar al origen y entonces de pronto pareciera que ponemos todas nuestras esperanzas en que en algún momento realmente los norteamericanos suelten y abran la chequera y bueno, pues puedan entrar estos proyectos de super mega inversión multimillonaria en el sur de la República, ahí en países de Centro y Sudamérica. ¿Qué tendríamos que hacer frente a lo que está pasando? Ahora sí que de aquí a que si pasa, que suelten la chequera, ¿qué hacemos? Pues sí, yo creo que justo es eso, hay que pensar como corto, mediano y largo plazo, ¿no? A corto plazo, por ejemplo, ante tragedias como la que acaban de suceder en Chiapa de Corzo, bueno, por un lado, pues procurar justicia, por otro lado, atender médicamente, psicológicamente a las personas que fueron parte de esto, ayudar con la repatriación digna, bueno, todas estas cosas que hay que hacer para atender crisis, ¿no? Que son estas cosas muy a corto plazo. Por otro lado, a largo plazo se puede pensar en estas inversiones millonarias, billonarias, lo que sea, pero hay que pensar que la migración, uno no solo migra por querer ganar 3 pesos más, ¿no? Los países de Centroamérica, sobre todo, por ejemplo, pensando en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, hay un enorme desplazamiento por violencia, ¿no? Por una falta de Estado de Derecho, por la fuerza de las pandillas, las extorsiones. Hay cifras altísimas, por ejemplo, de que 8 de cada 10 negocios en ciertas ciudades de Honduras son extorsionados, ¿no? Entonces, pues ante eso no es solo una cosa económica, ¿no? También es una cosa de falta de Estado de Derecho, de legalidad, de posibilidad de sobrevivir, ¿no? Hay una violencia de género altísima y además también está, por ejemplo, factores climáticos. No sé si han escuchado, por ejemplo, lo del corredor seco de Centroamérica. El cambio climático ha azotado a Centroamérica especialmente atrozmente y las sequías, pero después inundaciones, pero después huracanes, para muchísima gente que vive pues de agricultura, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchísimos factores que no solo se solucionan pues abriendo una fábrica y dando empleo a 500 personas, ¿no? O sea, el desarrollo, también hay que pensar el desarrollo como algo mucho más complejo que una inversión económica que genera empleos. Y bueno, y que además tiene que fortalecer sus instituciones y demás para dar una vida digna a estas personas para que decidan no migrar, no para que tengan que quedarse, ¿no? Y decidir no migrar es un privilegio. Claro. Doctora Isabel Gil Everard, le aprecio de verdad mucho que nos haya tomado estos minutos aquí en MBS Noticias y seguimos al habla si nos da oportunidad. Es un tema muy complejo al que hay que dedicarle muchísimo más tiempo y muchísimas más propuestas de solución. No es algo sencillo. Con muchísimo gusto, Luis, y gracias a ti y a todo el auditorio por escuchar. Gracias, es la doctora Isabel Hirt.